¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa especial esta noche. Y lo digo en un sentido netamente estricto, porque me da la sensación, al menos lo que quiero compartir con usted en el arranque del programa, que el contexto se ha vuelto sumamente singular, casi le diría inédito en términos de qué, bueno, de la carrera electoral que han emprendido las distintas facciones políticas, ¿no? Hablando del oficialismo, la oposición y quienes conforman justamente ese frente opositor que se va desdoblando. De eso vamos a estar hablando en el programa. Pero lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas marcó justamente lo inédito de este escenario y las necesidades que surgen al calor, obviamente, de lo que podría llegar a ser la necesidad de un programa. Ahora, lo que yo quiero marcarle especialmente esta noche, la verdad que quiero y le pido si me puede prestar un poquito de atención en este domingo que se va terminando, en las vísperas del Día del Trabajador, porque creo que estamos en las puertas de un escenario de muchísima volatilidad para la Argentina. Algo como lo que hemos visto ya en los últimos días, con un tipo de cambio, con un dólar blue, con un dólar financiero que ha recibido y que probablemente va a seguir recibiendo tensiones, fricciones de un mercado que está compuesto no solamente por jugadores que forman parte, podríamos decir, de las transacciones habituales, sino que empieza a recibir la asistencia de quienes quieren generar olas de volatilidad, quienes quieren generar algún efecto con una connotación política y utilizan esa herramienta, podrían utilizar otras, pero utilizan esa por lo menos, para obtener algún tipo de resultado, algún tipo, yo le decía, de clave electoral. En ese contexto me animo a pensar que un poco el desarrollo de esto tiene que ver con la posibilidad de que al final del día, en el saldo de esa volatilidad, en ese cansancio permanente de saber a cuánto cotiza el dólar, muchos argentinos terminen saldando una idea y que esa idea sea que el error que ha puesto en marcha este gobierno haya sido dar más derechos y no menos, ¿no? Mientras que del otro lado, en la oposición, lo que se busca es justamente lo contrario, saldar de esa volatilidad, que el error fue justamente quizás asistir durante la pandemia, quizás al mismo tiempo generar algún tipo de política vinculada obviamente a lo que es tener mayores derechos, mayores garantías en la República Argentina, que no sean siempre los que menos tienen los que terminen pagando, que no sean siempre los que menos tienen los que terminen pagando. Ahí está la puja, fíjese, es muy clara la ecuación. Cada vez que hay un salto del tipo de cambio, aparecen los analistas, supuestos analistas, por supuesto, aparece también la oposición política para decir que el error fue de corte presupuestario, por ejemplo. Se gasta mucho, se emite mucho, eventualmente se gasta mal, hay que quitar los subsidios, hay que recortar el gasto público. Bueno, usted ya sabe de lo que le estoy hablando. Por ahí se meten y por ahí van tallando y en todo caso uno podría pensar que ese es el objetivo final, ¿no? Esa especie de discusión permanente sobre si el error es haber dado más derechos o quizás menos derechos. Hay un costado del Frente de Todos que lo que dice es no fue suficiente lo que se hizo durante este gobierno. De la vereda de enfrente están los que dicen no, al contrario, se hizo mucho en torno a tener un gasto público desmedido, en torno a tener todo tipo de subsidios que hay que ir recortando. Hay que hacerle caso al Fondo Monetario, muchas veces dicen. Incluso le van a golpear la puerta al Fondo Monetario para decirle, es hora de que vayas ajustando las clavijas. A partir de eso, entonces, me parece que estamos ante un escenario sumamente inédito y por eso es importante también analizarlo. Ahora, en ese contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, emprende, yo le diría, un viaje en el tiempo, un viaje de 3 semanas, hacia adelante, por supuesto, donde probablemente llegue a conseguir algo que ahí sí uno podría decir que es bastante singular e inédito, que es, bueno, recalibrar las metas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No digo, en todo caso, obtener un nuevo acuerdo, porque eso tendría que pasar por el Congreso y porque el gobierno obviamente sabe que no puede obtener un aval allí en el Palacio Legislativo. Pero lo que va a hacer, y quizás también es un rasgo para analizar, es justamente tratar de cerrar una especie de acuerdo mejorado. ¿Para quién? Uno podría preguntarse. Bueno, quizás para la Argentina, por lo menos en los próximos meses, porque uno podría pensar que va a haber un poco menos de presión por parte del Fondo Monetario Internacional una vez que se cierre esta especie de negociación vinculada a las metas. El fondo le gusta que se diga recalibrar las metas. Ese es el término que se utiliza. ¿Por qué? Porque está por afuera de una renegociación plena del acuerdo.
acuerdo. Y a la Argentina le sirve. ¿Por qué? Bueno, porque quizás no va a estar obligado a cumplir metas que eran incumplibles bajo todo punto de vista, la meta fiscal, la meta de corte monetario, la asistencia del Banco Central al Tesoro de la Nación por otro lado, la meta también de acumulación de reservas, esa ya había sido negociada. Ahora, hay algunas cuestiones que a mí me parece importante tener en claro. En este contexto, ¿cuáles son los mapas que podemos observar en el medio de esta puja? Porque quizás hay que tener en claro acá esto, ¿no? Esa ventana temporal que va a atravesar el ministro de Economía también es una ventana temporal que ve la oposición política. Imagínese usted qué piensa en este momento la oposición. Y si el Fondo Monetario termina cerrando un acuerdo con Sergio Massa, y si el Fondo Monetario le termina dando un margen de acción al gobierno de Alberto Fernández, y si a Alberto Fernández se le ocurre de pronto que, como tiene más presupuesto, como tiene menos exigencias del fondo, poner en marcha algún tipo de programa de acción política plena, que lo que haga es acumular volumen político para una eventual candidatura, no de Alberto Fernández, digo, una buena candidatura del Frente de Todos. Y entonces este es el peligro. Por eso los vemos golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional a la oposición política, porque de alguna forma les llama la atención que el gobierno tenga aún un margen de negociación y que el fondo le preste atención al gobierno. Después veremos por qué el fondo le puede prestar atención al gobierno o por qué el fondo le está prestando atención en este momento y está dispuesto a renegociar, a recalibrar las metas y no a exigirle que cumpla algo que sería realmente trágico, como son las metas que ya se firmaron en su momento. Yo le hablaba de dos mapas, hay dos mapas claramente, ¿no? El mapa del oficialismo, esta especie de carrera electoral que ya se puso en marcha y que termina el día de la elección, y que en todo caso discutiremos en el programa cuáles son los vectores que recorren la discusión de características políticas y económicas, y el mapa que queda mucho más claro de la oposición política. Y ahí hay dos formas de abordarlo, ¿no? Por un lado, la oposición de Juntos por el Cambio, que quizás caranchea mucho aquello que tiene que ver con esto, ¿no? Con la volatilidad financiera, con aquello que no cierra en términos de lo macroeconómico, que aparecen justamente para montarse encima de una ola de indignación permanente vinculado a estas cuestiones. Y después está Javier Milei, por otro lado, que sí está aportando alguna idea totalmente disruptiva, por supuesto, pero algunas ideas al fin que en todo caso merecen ser parte del debate. Uno podrá estar de acuerdo o no con la dolarización. Lo que sí hay que plantear es que eso es una discusión válida como cualquier otra y por supuesto hay que darla. Ahora, ¿de qué manera, esto ya lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? ¿De qué manera se lleva adelante esa especie de efecto demoledor que lleva adelante la oposición política? Bueno, a través de lo que es la construcción de una especie de sentido común. ¿Y qué dice ese sentido común? Bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pareciera que se quiere imponer, que cómo la Argentina no hizo un recorte del gasto público en los últimos años, cómo la Argentina no paró con la maquinita de emisión. Por supuesto, no hacen referencia a que la Argentina se quedó sin acceso a los mercados financieros internacionales, que la Argentina firmó en la época de Macri un acuerdo con el Fondo Monetario que es impagable y que siempre fue impagable a todas luces, renegociado incluso bajo las pautas que el propio Fondo Monetario le impuso a la Argentina. Todo eso está claro que uno podría considerar que queda por abajo de la mesa de la discusión. Ahora, yo le decía, la construcción de sentido común. ¿Qué tipo de sentido común se busca construir? Bueno, por ejemplo, que el dólar está barato, que la cotización del dólar blue está barato, que puede seguir subiendo, que en función de la emisión de pesos esto se va a ir a otro nivel. Claro, cuando uno mira realmente los datos, yo sobre todo para deconstruir un poquito de qué estamos hablando, a ver, señor director, si podemos ver, por ejemplo, el economista Fernando Marul publicó en Twitter en las últimas horas una curva que es la curva del dólar paralelo ajustado por inflación. Independientemente que uno no quiera tomar el dólar oficial, vamos a tomar el dólar paralelo. Fíjese, desde el año 2001 en adelante, la salida de la convertibilidad, me voy a acercar acá un poquito, desde el momento del 1 a 1, acuérdese el overshooting que llegó a 4 y después cómo se fue acomodando. Esto está deflactado, esto no tiene la inflación encima. Entonces uno podría considerar en términos generales, bueno, que un valor en torno a esto, ¿no? En torno al promedio de los últimos 20 años, por ejemplo, sería un valor de relativo equilibrio para lo que es la matriz económica de la Argentina y el intercambio del comercio exterior. Entonces, en un equivalente, vamos a suponer el caso
yo no sé, digamos, más o menos acá estamos en los 200 pesos, subimos un poco más y estamos en los 300. Fíjese cómo ya a la altura de los 300 pesos ya queda prácticamente por encima de lo que podría ser un promedio para los últimos 20 años. Entonces, ¿cuál es el valor promedio que tuvo la economía si le sacamos la inflación al valor presente del tipo de cambio, tomando el dólar blue y yendo para atrás? Bueno, acá más o menos lo que marca el gráfico podría ser 270, 260 pesos. Y entonces, claro, a usted le resuena del tipo de cambio oficial. No estoy diciendo que ese es el valor de referencia, lo que digo es cómo se construye a partir, bueno, por supuesto allá terminan los 460 pesos, ¿no? Acá estamos, ¿no? 465 pesos aproximadamente. Bueno, fíjese cómo estamos muy por encima del promedio si le sacamos la inflación al tipo de cambio. No importa el gráfico, después lo analizaremos en todo caso, me vengo para el centro, señor director. Pero lo que quiero marcarle es que hay una construcción del sentido demoledor permanentemente que lo que busca es obturar un debate político con ideas relativamente necesarias para este momento. Y en ese sentido me parece importante también marcar el epicentro que ocupa dentro de este programa de shock, de caos, lo que es la intromisión del Fondo Monetario Internacional permanentemente. Algo de todo esto hacía mención Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino en las últimas horas. A ver, la vamos a escuchar. Yo creo que no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para el conjunto de la sociedad argentina el retorno del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Creo que nadie, con honestidad intelectual, no puede plantearse que estamos ante un dilema y ante un problema brutal. Ese Fondo Monetario Internacional que Perón siempre rechazó y que ingresó al país precisamente luego del golpe de Estado que derrocara al general Perón y que se instaló en nuestro país, fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron durante la democracia en materia económica y de condicionalidades. Y digo además que vinculado con el grave problema que tenemos hoy, el gran problema que tiene hoy la sociedad argentina, la política, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, los artistas, y que es la inflación, digo y sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, porque es una política enlatada. Bueno, eso que mencionaba Cristina Fernández de Kirchner me parece que recorre plenamente lo que ha sido casi los últimos 18 meses de la economía argentina, ¿no? Cómo el registro de inflación ha crecido a partir de la aplicación de las recomendaciones del fondo, subir la tasa de interés, bajar los subsidios, por ejemplo, acomodar el tipo de cambio hacia arriba, lo que se llama el crawling peg, ¿no? Esto es la devaluación que hace el Banco Central permanentemente, y en función de eso, el impacto que va teniendo, va retroalimentando permanentemente la inflación. La discusión tiene que ver con esto, ¿no? La oposición tratando de generar un clima de inestabilidad. ¿Para qué? Para que sea más fácil después aplicar políticas de ajuste, para que no haya ningún tipo de defensa en torno a eso, para que no haya ni siquiera una construcción de algún tipo de argumento que ponga quizás ahí una especie de debate, ¿no? Que oponga algún tipo de definición a eso que baja y que parece prácticamente el sentido común, ¿no? El dólar debería valer más, habría que soltar los tipos de cambio, habría que hacer un ajuste, quitar los subsidios, reducir el Estado, ¿no? Las reformas son siempre, fíjese, ¿no? Nunca son de corte progresivo, nunca tienen un carácter progresista, nunca hay una reforma de carácter tributario que pueda beneficiar a aquellos que menos tienen y que termine impactando en aquellos que tienen más, cosa que es totalmente lógica en materia tributaria. Entonces uno se pregunta, pero ¿hasta dónde se puede llegar en esa construcción de sentido? Mire, no quiero hacérselo largo, pero lo que plantea Cristina justamente creo que se imbrica perfectamente ahí, ¿no? El gobierno está atravesando lo que es un periodo de patorrengo, es decir, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya dijo que no va a competir en cuestiones electorales, le queda una cantidad de meses al frente del Poder Ejecutivo. El ministro de Economía, Sergio Massa, también está abocado a ser un interlocutor del Fondo Monetario Internacional. Uno entiende ahí que hay una especie de doble complicidad, ¿no? Por un lado, de Sergio Massa con el fondo, pero también del fondo con Sergio Massa.
que ha demostrado ser un intérprete válido para el Fondo Monetario de las cuestiones que el fondo mira, quizás más a nivel geopolítico, y en ese sentido transaccionando permanentemente en ese acuerdo que por supuesto no es viable, ¿no? Y quizás tengamos que acostumbrarnos a que el acuerdo con el fondo hay que renegociarlo permanentemente, que no es un acuerdo estático. Sobre eso también me parece que es importante detenernos. Pero hablando de la necesidad de un programa, bueno, lo que uno podría considerar es que si Alberto Fernández tiene que hacerse cargo del Poder Ejecutivo, si el ministro de Economía está claramente abocado a otras cuestiones, ¿quién va a pensar un programa electoral? ¿Quién va a proponer cuál es, en todo caso, la ruta que hay que seguir en materia de la promesa electoral, de generar un incentivo, de generar un entusiasmo, de generar una alternativa a lo que ha ganado sin ninguna duda el debate, como puede llegar a ser las ideas de Javier Milei, o también algunas que han permeado de la oposición política de Juntos por el Cambio? Entonces, ahí me parece que está el detalle en el cual Cristina Fernández de Kirchner interviene con una fuerza realmente importantísima, ¿no? Proponer un programa, pensarlo, suscribirlo, renegociarlo hacia adentro del frente de todos. El programa que va a pensar Cristina Fernández no es quizás el que va a quedar, porque también va a estar allí en la negociación Sergio Massa, y porque en todo caso habrá que ser pragmático en función de lo que está pasando en el mundo y también del desarrollo de lo que es el escenario electoral de la Argentina. Y de esto también hizo referencia. A ver, vamos a escucharla cuando mencionó justamente a la necesidad de un programa. A ver. Decir que es necesario que vuelva a haber en la República Argentina un programa. Tenemos que hacer un programa de gobierno en donde discutamos estas cosas de las cuales estuvimos hablando hoy. No hay que pelearse, y tampoco un programa donde hagamos fe anticapitalista ni nada por el estilo. Miren, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en muchas oportunidades. Hoy el capitalismo ya no es una ideología, es simplemente el modo de producción de bienes y servicios más eficiente. Miren, se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios. La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Bueno, uno podría suscribir, ¿no?, cada palabra, y creo que da de lleno en lo que tiene que ser nuestra discusión. Por último, y porque me parece importante dentro de la discusión del programa, debatiremos en todo caso las ideas de Cristina Fernández de Kirchner, las que expuso en esa exposición, justamente, valga la redundancia, pero me parece importante destacar esto. Usted se acuerda que hace algunos días nada más los candidatos de la oposición política, lo de Juntos por el Cambio, Javier Milei también, concurrieron al Yau Yau, al Hotel Yau Yau, donde hay un encuentro empresario, en rigor, donde los empresarios van prácticamente a escuchar las propuestas, ¿no?, de los candidatos de la oposición política, porque no fue ninguno del gobierno nacional. Y en ese sentido me pareció muy interesante un tuit de Pablo Gerchunov, profesor, historiador, economista, exfuncionario, que marcó muy bien. Bueno, Gerchunov no es precisamente un militante K, ¿no? Digo, pero sin embargo marcó algo interesante. A ver, señor director, si lo podemos ver. ¿Qué decía Gerchunov del Hotel Yau Yau? Decía, Yau Yau, desfile de modelos, en referencia, por supuesto, a los candidatos a la presidencia de la oposición o a los precandidatos. Empresarios top miran, señalan con el dedito. Este me gustó, este no me gustó. Que los modelos vayan también a la CGT, por ejemplo, o la CGT es corporaciones y los empresarios del Yau Yau no. Me parece relevante marcar esto, ¿no? ¿Qué implica un programa? ¿Quiénes lo definen en todo caso? ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? Uno podría trazar una diferencia entre el programa que seguramente está pensando un sector del establishment y que se lo van a pasar en sobre cerrado a Juntos por el Cambio, y el programa que se está pensando desde el lado del Frente de Todos, que se piensa a un nivel político y que en todo caso tiene que ver con la pelea por mayores y mejores derechos para un sector importante de la sociedad. Ahí hay una pregunta interesante. Bueno, señor director, a ver, ponemos en marcha el programa, compartimos el primer informe y ya lo debatimos. A ver. No se trata de una persona, es necesario volver a construir programas de gobierno, es necesario que nada vuelva a depender de una persona. Te da toda la sensación que Cristina no va a ser la candidata, ¿coincidís?
No, yo creo que no se bajó ni se subió. Va a ser algo más que una clase... No. Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. La verdad, un espanto. Chica, la verdad, un espanto. Una mujer que vive adentro de un termo, ¿no? Somos jodidos los argentinos, ¿eh? ¡Qué pueblo de mierda! La verdad, un espanto. La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Si usted fuera presidente, ¿volvería al sistema de AFJP? Sí, es toda mi intención. Eso yo lo propongo como parte de las reformas de segunda generación. Nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. ¿Conoces el negocio de las AFJP? No. Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Creo que ahora subieron gracias al buen trabajo de algunos senadores. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Hoy volvieron a robarle a los jubilados, señores. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Yo creo que hay que tomar el fondo de sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo. Un señor de ojitos claros, que después tiene discípulos también de ojitos claros ahora en el presente que dicen que fue el mejor ministro. El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia, por lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, a Javier Milei? Yo lo veo muy bien. Las ideas que pregona son las ideas correctas. Ahora con más pelo, aquel era calvo. Este pelífero. Sin lugar a dudas, el Frente de Todos quiere discutir con Javier Milei y creen que tienen que discutir con Javier Milei. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? No es que no tiene miedo, tiene terror directamente y yo creo que eso está vinculado al avance que está teniendo nuestro espacio, la libertad avanza. Pero caraduras, yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. ¿Alguna interpretación de eso? No, ella habrá dicho lo que dio en pasado, ahora tiene que dar mucho en futuro, que no se haga la vida. El acuerdo con el fondo es tuyo, Cristina. Ahora, el primer balance de la parte económica de Macri tiene un cartel gigante que dice desastre. La pregunta es si algún día Cristina se va a hacer cargo de su pasado, ¿no? Inflación. Recibió 27% en 2015, la llevó a 56% anual. La duplicó. Cada vez que Cristina toma el volante del gobierno, despista. Pobreza. Recibió 30 puntos en 2015 según la UCA, la llevó a 34 según el INDEC. el problema más grave de la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Desempleo. Recibió 7% de desocupación, lo llevó al 10% de la población. Mire, Cristina es apuntada, es señalada como la responsable de todos los males de este país, de todos los problemas de este país. Lo que nos permitió a nosotros es primero dejar de comer tanto fideo hervido y empezar a comer churrasco. Una vez que comimos churrasco y vimos que eso se podía sostener todo el tiempo, empezamos, bueno, la pilcha de los chicos. Una vez que eso estaba seguro, arreglamos la casita. Una vez que arreglamos la casita, arreglamos el pasillo del barrio. Y una vez que arreglamos el pasillo del barrio, está más o menos todo sostenible, empezamos a pensar en cambiar el concepto de urbanización por el de integración urbana, irnos de vacaciones también, y comprarnos un autito, y cambiar el techo de chapa por el techo de losa. Y esos recuerdos están vivos todavía en los barrios. Y la verdad, que nos vengan a hablar de los últimos 20 años desde la oposición, la verdad que nos duele. Esto no fue magia. Una vez más,
volver a elegirme. Bueno, voy a presentar en primer lugar a alguien que tiene los ojos claros. Todo clarito, pero bueno. Y es economista. Y es economista. Amado, ¿Qué buenas problema? noches. ¿Qué tal? No soy ni pelado ni peludo. No, bueno, pero No los ojos pelífero. están. Yo no soy pelífero tampoco, precisamente, pero bueno. Amado. Bueno, creo que vamos a en algún momento tocar en particular el tema de las AFJP. Creo que es un tema muy importante porque resume parte del programa que Cristina planteó el otro día. Me parece muy importante esta idea de plantear el programa por varios motivos. Porque, viste, después las cosas, el tratamiento que le damos los empieza a convertir en sentido común. Que no hay ningún sentido común acá, ¿no? Es el sentido de los que mandan, que penetra a través de todos los medios de comunicación y a veces del sistema educativo, por ejemplo en economía. Pero me parece muy importante este planteo de Cristina. Se ve que ya se viene trabajando porque Máximo lo hizo el sábado anterior en la cancha de Ferro y usó una expresión muy buena cuando Máximo dice para evitar futuros dolores de cabeza. Me encantó, ¿no? Esa idea porque ¿qué está señalando esto? Y que una construcción colectiva requiere de un programa para que la sociedad y sobre todo la fuerza pueda ir haciendo un seguimiento en el tiempo de cuáles eran los objetivos principales y qué herramientas había para llevarlo adelante. Entonces, me parece indispensable el planteo del programa, me parece indispensable que se trabaje desde distintos lugares y se pueda aportar a ese programa, algo de lo que vos decías hace un rato. Me parece que tiene que ser un programa, esto que decía Cristina, ¿no? Moviendo el límite de lo posible, pero que no sea una pavada. Y acá, cuando vos usaste la expresión pragmático, a mí me obsesiona esa expresión, porque ¿por qué? Yo me pregunto, haber recuperado el sistema jubilatorio en el 2008, ¿fue pragmático o no? Yo creo que sí, a ver. Bueno, pero muchas veces se busca con el término pragmático, ya sé lo que vos crees, con el término pragmático lo que se busca es decir lo que te permiten los poderosos. No, yo lo pensaba más en la negociación de carácter ideológico, ¿no? Es decir, bueno, el mandato ideológico con respecto a lo que es un contexto que a veces te permite un poco virar y a veces no tanto. Bueno, pero ¿estaba en algún lado discutiéndose el tema de las AFJP en el 2008? No. ¿Fue pragmático? ¿Le sirvió al gobierno para seguir avanzando? Sí, en ese sentido, pero muy sobre todo, ¿le sirvió a la población para vivir mejor? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces es pragmático. Me parece que el término pragmático es para charlar largo y tendido. Además, me parece que esto que plantea Cristina puede convertirse también en una herramienta de campaña. Porque uno ve mucha desmotivación en grandes partes de la militancia. Ahora, si vos tenés un programa por el cual militar, no solo vas a estar hablando del pasado, sobre todo no solo vas a estar hablando de lo que pasaron estos 3 años, porque en estos 3 años, lamentablemente, y mañana es el día de la trabajadora y el trabajador, el derrotero de los salarios en Argentina siguió la senda que le puso Macri. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser esta, y un programa te puede servir para revitalizar esa discusión. Y entonces, con un buen programa, con buenas candidatas y candidatos, cada uno tendrá sus preferencias, me parece que hasta eso le daría un sentido a este gobierno. Cuando muchas veces dicen, bueno, esto fue un desastre, quizás sea el puente y recobre ese sentido a partir de un triunfo del campo nacional y popular. Importante. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Yo rescato, para lo que quiero decir ahora, el principio del discurso de Cristina. Cuando habló del país cíclico, lo que siempre retorna, el eterno retorno. Incluso después, en la mitad de su discurso, habló de la necesidad de ponerse de acuerdo respecto de las cuestiones económicas que tenían que ver con la dolarización, y hizo alusión a la educación pública, sí o no se iban a poner de acuerdo, y la flexibilización. ¿Y esto por qué lo digo? Porque siempre intentamos atar con el modelo económico financiero que empezó en la última dictadura cívico-militar, donde justamente la distribución regresiva del ingreso se hizo más hincapié, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, la distribución regresiva del ingreso. Mañana va a ser el Día del Trabajador y la Trabajadora, y el movimiento obrero, así como las madres y las abuelas parieron la democracia, el movimiento obrero también. Yo recordaba el grupo de los 25, Ubaldini, por supuesto estaban los Triacapadre, ¿no? Lo que
negociaban con la dictadura. Pero digo, me parece que esto se inició fuertemente en la última dictadura cívico-militar y los consensos básicos que tenemos que obtener es justamente respecto a esa situación, ¿no? Y esto es lo que quedó claro con el modelo, la objetivación del debate. Ellos intentan poner el debate en cabeza de Cristina Fernández y el debate está en el modelo, en el programa, el debate está en la distribución del ingreso y para cerrar, y el debate está en el capitalismo que mata. ¿Y esto por qué lo digo? Recién lo estaba hablando con Lili. El programa que quieren todos los neoliberales y se está aplicando en la Ciudad de Buenos Aires lleva muerte por falta de estructura en la vivienda. Se derrumbó un edificio en Floresta que dejó a 150 familias en la calle, 3 personas muertas. La militancia organizada política y económicamente que tan denostada está, pudo hacer una colecta solidaria, pero también un pibe del colegio de 5º año, si mal no recuerdo, de una escuela pública, se quitó la vida y esto es también como consecuencia de este modelo que no abreva en la salud mental, de este modelo neoliberal que no se ocupa de la salud pública, que no se ocupa de la educación, que no se ocupa de la vivienda, que todo es un negocio. Entonces pongamos foco en esto. El modelo y el programa tiene que repolitizar el concepto de felicidad y atarlo a lo económico. Gracias, Nati. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo primero que quiero señalar es que tanto Natalia como yo tenemos los rulos hechos. Digo por si bueno, no, sí. Pero Cristina dijo que no se hagan los rulos. No, bueno, yo los dejé emerger después de 10 años. Por eso, Cristina, lo lamento. Pero pinchó aquí, globos. Hoy es todo sobre la pilosidad. Nos hicimos los rulos. No es mi programa, precisamente, pero bueno, yo hago lo que puedo. No es justo para mí. Claro. Muy bueno. ¿Qué va a hacer? Claro. Hay otros conductores a disposición, así que... Bien capilar, es el productor. Te queremos a vos. No, está bien. Además, basta con que nosotras nos hagamos los rulos en representación. Muy bien, de la eso es lo que necesitamos. 46 años de la primera ronda, de aquella primera ronda que para muchas de nosotras fue faro, fue eje, sigue siéndolo. Me parece que es importante no solo porque recordamos aquellas cuestiones que tienen que ver con el pasado, sino por lo que madres y abuelas significan y por el mensaje permanente que dieron en aquel momento porque no tuvieron miedo y si tuvieron miedo se abrazaron para enfrentar el miedo, porque tampoco son heroínas, mujeres comunes que salieron a buscar a sus hijos, a exigir verdad y justicia y hoy es nuestro deber exigir memoria. Y quiero señalar que va a suceder esta semana algo que a mí me resulta muy interesante. Carolina Escudero es una periodista argentina que vive en España, en Barcelona, y que se sumó a un grupo de mujeres que buscan a sus hijos y a sus nietos en España porque el franquismo les robaba a los niños. Decirte cuánto te quiero, cómo decirte cuánto te quiero se va a presentar aquí en El Gomont, se va a presentar en Paraná, se va a presentar en La Matanza y... ¿Por qué es importante y por qué lo asocio con el tema de las madres? Porque Carolina es argentina y cuando se encontró con estas mujeres desesperadas, en España no hubo juicio a los genocidas. Claro. En España no hay verdad, memoria y justicia. En España, señor Luis Juez, nos miran con una profunda admiración y cuando una argentina llega, nos felicitan por lo que aquí se ha hecho. Deje de decir que somos una basura. Se lo pido, por favor. No tiene derecho a insultarnos. Creo que tenemos que hablar en el presente de las consecuencias de aquello que pasó, porque esto no es pasado. Esta es una sociedad herida, Julián, y estamos heridos todavía porque hay muchos niñas y niños que hoy son personas grandes que todavía no sabemos dónde están. Las abuelas, las madres y nosotras y nosotros hoy tenemos el deber de seguir militando la causa de la verdad, la memoria y la justicia. Muy bien, gracias Lili. Señor Pedro Peretti, que inicia, yo le dije muchas veces, los domingos inicia un largo viaje desde el momento inicial. ¿De dónde venís, Pedro? Bueno, estuve en Córdoba y en Carlos Pellegrini y traje muchos saludos para ahí está. Y va llegando a lo largo del Feletti. día. Ahí está. Y no trae saludos. Yo llegué a Córdoba el día siguiente que estuvo Peretti. Mirá, o sea, Peretti es el embajador. Pero Peretti vino con la toca, no se hizo los rulos. Toca. Pedro. Un poco antiguo. Sí, lo que sí traigo es una propuesta de 3 lugares distintos, de San Nicolás, de Tucumán y de Córdoba.
para ser caníbales en vivo. Mira, me gusta la idea. Caníbales en vivo. Me sorprendés al aire. No, público. mentira, me lo contaste de afuera y dije, hablemoslo al aire, Pedro. No, caníbales en vivo con gusta la idea. público. Y creo que puede tener un gran éxito. Me encanta. Gran éxito. Nuestro embajador plenipotenciario. Sí, Totalmente. no, bueno, hay varios que viajan, Natalia, Amado. Bueno, hoy hace 48 años que un pueblo de a pie, sin aviación, derrotó al mayor imperio de la humanidad, que fue cuando cayó Saigón. Y ese es un hecho importante para recordar en este momento porque estamos pariendo un mundo nuevo desde el punto de vista geopolítico. Sí, y totalmente. me parece que eso es parte de todo este proceso, que también tiene que ver con lo que se va a celebrar mañana, que es el Día del Trabajador, que tiene todo que ver en el marco de esta nueva geopolítica que está surgiendo. Y cuando analizamos el Día del Trabajador, el rol de la justicia en el tema de los mártires de Chicago. ¿Cuánto tiempo hace que se utiliza la justicia para perseguir a los luchadores populares? Eso es un tema que por ahí, cuando tomamos el término lawfare, parece que fuera de ahora. Exacto. Y viene de muy atrás. No lo inventaron los norteamericanos. Nosotros lo inventaron, le habrán dado concepto a la palabra y a todo lo demás. Pero lo cierto es que la justicia, la calumnia y la injuria fueron métodos sistemáticos para perseguir a los militantes populares. Quiero decir otra cosa más con el tema de Cristina. Creo que a todos los análisis que he visto, le está faltando un tema que para mí es clave, que es el detalle dominante de la situación política, que es la fecha del 24 de junio. Esa fecha es el último día para inscribir las candidaturas. Sí. Los que estaban apurados porque Cristina se presente a la cita de la historia, tienen que tomar en cuenta ese detalle. Vos imaginate, son 90 días, son 60 días hasta el 24 de junio. Pará, me tenés contando los días y los meses. A ver, Bueno, vos decís que hay... pero es un detalle muy importante. ¿Hay esperanza, decís vos? Obviamente. Cristina no va a faltar a la cita de la responsabilidad histórica. Eso te lo aseguro hoy acá. Para. Pero, ¿en serio, Pedro? Sí, señor. Cristina no va a faltar, pero vos, a ver, vos sos Cristina Fernández de Kirchner, que como vos no tiene ni un pelo de sonsa. No, por supuesto. Sí. Bueno, yo lo mío es entonces, otra cosa. a ver, tenés 60 días hasta la inscripción de la candidatura. Sí. Más 90 días más de campaña electoral por ley. 150 días antes vas a expresar que vas a ser candidata. Vas a estar 150 días a la parrilla, merced de Clarín, de La Nación. Vas a adelantar 60 días antes de la elección. Cristina ha planteado una cosa absolutamente razonable. Es una gran tiempista. ¿Qué dijo? Hay que armar un programa. Porque hay que prepararse para gobernar. Hay que armar un programa. Lo dijo Amado, es lo mismo que dijo Máximo en Ferro. Hay que armar un programa. Hay que esperar y hay que trabajar y ir generando volumen político del torno. Mientras tanto, tenemos que arreglar la cuestión interna. Inflación, tenemos algunos quilombos que arreglar, ¿no? Bueno, y ahí vamos a ir viendo. Si Massa sale bien esto de pararse, como se paró Sergio, desde otro lugar, usando la reserva del fondo, pagando con yuanes, es un giro, acá están los economistas, lo podrán decir. No es lo mismo que ir a llevar la cabeza al fondo todos los días, ¿no? Usando las reservas que el fondo no le permitía usar. Y pagando, o sea, nosotros estábamos recibiendo un aprete muy fuerte de parte de Ciara Sec, que hacían falta 700 millones de dólares para importar fertilizantes y no había campaña. De esos 700 millones de dólares, el 95% eran fitosanitarios que se compraban en China. Ahora se pagan con esto. No hay que darle dólares. Ahora se pagan con yuanes. Y es muy importante esa decisión. Entonces, tenés una serie de cosas que me parece muy importante que le evaluemos. Y tiene razón el Cuervo. Ni se subió ni se bajó. El proceso está en pleno funcionamiento y Cristina, yo creo que va a ser candidata. Si a presidenta o a otra cosa, pero va a ser candidata. ¿Sabe por qué? Porque no va a desertar de esta responsabilidad histórica. Te estamos escuchando, Pedro, atentamente. Quiero preguntárselo y le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Roberto Feletti, miembro fundador de Caníbales, ¿no? Eso es muy meritorio en este contexto. Yo también. Bueno, vos también no, por supuesto, sí, pero digo, pero Roberto va y viene, digamos, en este contexto. Roberto, bueno, espero venir y no volver. No, digo, va y viene. Claro. Por eso cada tanto lo recibimos. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mis compañeros y compañeras de panel. Vos sos optimista, yo sé que esto es la segunda pregunta, la primera sería cómo armaríamos un programa, ¿no? O qué tendría que tener ese programa de gobierno. Y la segunda es, ¿sos optimista con la candidatura de Cristina? Y sí, porque es la expresión de deseo de uno. Y uno cuando expresa deseo es optimista.
Y yo comparto mucho de lo que dijo Pedro, digo, sí. Ella no va a faltar a su cita histórica. O sea, ya tenemos dos. ¿Lili? Para eso convocó un programa, para eso convocó a un montón de militancia y me siento honrado de haber estado en el Teatro Argentino a trabajar bajo su liderazgo, que es el mismo que tenemos hace tanto tiempo y es el que tantas satisfacciones nos dieron. Y dos reflexiones que tengo que decir porque ella las planteó en el discurso respecto de la dolarización o este fantasma que nos han metido. Primero, no hay registro de que ningún país que haya donado su moneda haya vuelto a ella. No. O sea, el que abandonó su moneda hasta ahora en historia económica no volvió. No pudo. No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Grecia intentó, hubo un plebiscito, retrocedió, salvo que haya una crisis del euro, que puede ocurrir en los próximos años, no es tan fácil. El segundo punto que lo dice Cristina cuando se refiere a la semidolarización, que fue la convertibilidad, la dolarización viene precedida de una fuerte devaluación que deprecia el valor de los activos del país. Lo primero que ocurre es la privatización de los activos públicos, que es lo que ocurrió en la primera etapa. Pero después ocurre la extranjerización de los activos privados. Son los dos movimientos que se dan. Privatización de activos públicos, extranjerización de activos privados e irreversibilidad del proceso al abandonar la moneda. Quiere decir, lo que nos está planteando Milei y lo que los empresarios, y lo dijo Gerchunov bien, que se van a ver el desfile de modelos, tengan cuidado, sobre todo aquellos que son empresarios nacionales. Porque atrás está BlackRock con un montón de títulos de deuda, que le puede interesar un montón de activos que tiene la Argentina. Digo, cuidado con lo que se está discutiendo de acá a los próximos años. Por eso yo creo que ella no va a faltar a la cita histórica. Ella no va a permitir, porque lo dijo además en su discurso, que nos expolien el país. Digo, porque este es el proceso. La convertibilidad fue, no en vano vincula a Cavallo con Milei, y es muy inteligente hacerlo. La convertibilidad fue eso. La economía de un país como este va a depender solo de los dólares que tenga el Banco Central. Muy bien. ¿Y quiénes son los proveedores de dólares, además del sector agropecuario? Aquellos que tienen una enorme capacidad. Y los acreedores tenedores de bonos en ese momento y hoy también. Eso abre las puertas del proceso privatizador. Y después del proceso privatizador, que eran los insumos básicos de la economía, abre las puertas del proceso de extranjerización del sector privado. Es una tragedia, ¿no? Es una absoluta tragedia. Es una tragedia. Que fue citado por ella. Por eso mi expresión de deseo es que ella no va a faltar a la cita histórica. A ver, se habló de... Y la confianza plena en ella. Se habló de Javier Milei acá, Cristina lo mencionó, uno podría decir, bueno, se está polarizando con Javier Milei, se está polarizando con una idea muy fuerte que permeó, creo que hoy todo el mundo habla de dolarización, al mismo tiempo ha generado algún tipo de resquemor, me parece, hacia un sector que es clave como Juntos por el Cambio, que pareciera como que primero lo levantó y ahora le está soltando la mano. Claro. A ver, señor director, si podemos recorrer un poquitito qué pasó en estos últimos días en materia de los medios. Me dejas que te diga lo que opino, impracticable en la Argentina. No, pero bueno, no. Es más, y te voy a decir algo. Pero no me respondiste lo primero, te voy a decir con el algo. 45% de gasto en previsión social. Luis, déjame por favor responder cada una de las cosas. Porque no me respondiste la primera. No, sí, yo te estoy contestando todas, pero lo que pasa es que vos no me das tiempo para terminar. Que no le toca nada a la gente. Acabas de decir que vas a tocar, que no es lo mismo que meterse en el presupuesto. Javier, vos sos economista, no me digas a mí. Yo hace 1000 años que analizo la política. Si vos dejás de subsidiar a las empresas de energía, la tarifa va a aumentar. Vos me la podés vender como quieras, Javier. Está bien, son económica pero financiera. entonces vos no sos tan liberal, porque no querés aumentar las tarifas. Entonces no sos un liberal vos, sos medio... No. Sos medio que es lo que dice alguno de la casta, perdón. A menos que vos plantees una hiperinflación que licúe parte de la economía en pesos. No, eso es falso. No. Y si vos sos un fenómeno, sos honesto porque tenés ideas solamente... Bien. Entonces no sos tan liberal. Bien, pero me tranquiliza. A ver, no. Estoy mostrando... Es autoritario. No. No es retórico, es autoritario. Es retórico. Son la casta, igual. Le soltó la mano... Pero vos me entendés lo que yo te digo, ¿no, Luis, Javier? ¿te puedo pedir, por favor, que me dejes terminar?
es que no vas al punto, ¿eh? No estás explicando bien. Luis. Compará Corea del Norte contra No me Corea dejás del que te Sur. pregunte. No me dejes que te pregunte. Y vos tampoco me dejás terminar, digamos, la respuesta. ¿Por qué no me deja reaccionar, no me deja hablar como hizo Comán? Macri cuando hablaba, usted le hacía todo así. No No lo interrumpió nunca. No. Y bueno, pasa usted y va a ver. ¿No tiene ninguna posibilidad de ser presidente, Néstor o Cristina? ¿Estás seguro? Ninguna. No tiene ninguna posibilidad. La verdad que me he pasado todo el verano acá en Buenos Aires trabajando y donde voy la gente ya le ha perdido confianza. O sea, la gente ya se dio cuenta. No se le puede mentir a mucha gente durante mucho tiempo. Macri cuando hablaba, usted le hacía todo así. Tiene una soberbia y una prepotencia de creer que son los dueños de la verdad permanentemente y además repiten tantas veces las cosas que se las terminan creyendo. Es la historia de un amor. Gracias por venir acá. Hay mucho, No, por favor, un placer. mucho ruido de expectativas al lado tuyo. Voy a ser políticamente incorrecto, voy a tratar de ser. A ver. Viste que Milei, como es la figura de moda, muchos se cuidan en criticarlo. Lo que hizo Milei en el medio de la interna con el PRO es algo típico de casta. Si yo aprovecho a la derecha, los divido, y yo creo que está metiendo una cuña ahí. Ahora, esto es casta política de la más antigua que yo conozco. Este es Milei. Él dice que no forma parte de la casta, pero cada grieta que tiene la aprovecha para su molino. En la encuesta de Nehamkis, en la encuesta de Opina, hay una pregunta y un dato que es para analizar, y que tiene que ver con Milei. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay que usted vote como presidente A y primero aparece Javier Milei? Entre el seguro lo votaría y el probablemente lo votaría, le da más alto que el segundo, creo que es, que Cristina Kirchner. Yo no le creo a ninguna encuestadora, estoy harto de las encuestas. Apareció Cristina en la encuesta y ahí ya no creen en las encuestas, ¿verdad? Justo. Bueno, a ver, ¿cómo juega Javier Milei? Además de que primero lo enaltecieron y después le soltaron la mano cuando se transformó en una opción real, ¿no? Le soltaron la mano tarde, ya habían creado el monstruo. Y aquí en este programa lo dijimos muchas veces. Recuerdo incluso un programa en el que estuvo el doctor Carlos Rosansky, donde señalábamos la peligrosidad de este personaje. O sea, no es un payaso. Muchos en aquel momento, algunos incluso colegas de este mismo canal, lo invitaban permanentemente, tal vez porque sumaba rating, tal vez porque era divertido, tal vez vos lo señalabas hoy porque era disruptivo. El nivel del ejercicio de la crueldad, desde los dichos hasta el estilo, hasta la manera en que lo decía, claramente hacía que pudiéramos darnos cuenta que estábamos frente a un peligro inminente. ¿Qué sucedió? Sucedió que el antiperonismo es tan fuerte que con tal de debilitar a una fuerza nacional y popular que se estaba reordenando, reorganizando y cuya economía funcionaba un poco mejor, aparece Milei. Creo que hay una responsabilidad enorme de los medios que lo construyeron, enorme, no solo del poder real de la guita, de las empresas que lo bancaron, porque alguien evidentemente lo bancaba y lo sigue bancando, sino de los medios que construyeron un monstruo. Miremos lo que está pasando en el mundo con la derecha. No es joda. Cuando al inicio decíamos 46 años de las madres, la derecha, como muy bien decía Natalia, es muerte. No es una discusión teórica entre un programa político y otro programa político. No es derechos humanos sí, derechos humanos no. Es la anulación y la supresión absoluta del otro. Claro. El otro día conversaba con un colega y me hacía referencia a escritos históricos sobre el surgimiento del nazismo y la utilización también de la noción de la casta política. El discurso de la antipolítica como forma de gobernar, de representar, de resolver, de transformar los problemas de la gente, suprimido con la violencia física o la violencia simbólica y verbal, hoy sobrerepresentada en los medios de comunicación, es peligrosísimo. Antes fue la creación del enemigo interno con la doctrina de la seguridad nacional. En el gobierno de Mauricio Macri, no nos olvidemos que fue a través de la generación del militante político, social, gremial, los sindicatos también como un enemigo interno, la utilización de los dispositivos lingüísticos de la corrupción y el narcotráfico para habilitar las fuerzas internas de seguridad. Esto es realmente lo peligroso. Y yo creo que lo más peligroso aún es la fragmentación social y política, pero sobre todo la destrucción del tejido social que lleva una economía en donde los pibes no pueden morfar, donde
no hay proyecto. Por eso abrego en el tema de la felicidad como concepto político, atado a lo económico. La felicidad como quien puede, lo que relataban en el informe anterior, hacerse el techo de losa, comprarle ropa a los pibes. Comer carne. Comer carne. Irte de vacaciones. Porque si no, cierro con esto, si no se apropian de la espiritualidad como un concepto divorciado de lo político. Y los efectos emocionales y de la salud mental no tienen que ver con lo político, y sí tienen que ver con lo político. Pero yo digo una cosa, si nosotros hubiéramos recuperado los 20 puntos que perdió el salario con el macrismo y los 5.2 que llevamos perdido ahora, no, Pedro, Milei no hubiera existido. No, pero ¿por qué? Pero si en otras partes del mundo también pasa y no es culpa del gobierno de turno. A ver, yo no creo que... no que esté amenazando, como está amenazando la supremacía electoral. Digo, acá claramente, y en los otros países también habrá fallado la cuestión económica, porque la derecha surge sobre esto porque está faltando eso. A ver, si nosotros tuviéramos devuelto la condición del salario como debía ser, este tipo que es un psiquiátrico y un pelotudo, las dos cosas, porque es las dos cosas, es un psiquiátrico y un pelotudo, no podría tener 20 puntos. Digo, la verdad que tenemos que hacernos cargo. ¿Es Milei o son las ideas de Milei que digo... La idea de Milei, vender los órganos, Juli. ¿Qué idea estamos hablando? No, pero lo está subestimando. No lo subestimo, lo pongo. Yo creo ahí, mirá, dos cosas. Milei tiene dos roles en el sistema democrático argentino, de democracia condicionada, súper condicionada, y ahora con la principal dirigente proscripta. No nos olvidemos que le trataron de pegar 2 tiros en la cabeza, porque ese, viste, otro tema que no existe más en la Argentina. Entonces, que nadie investiga. Por supuesto que el no existir más no es un tema que exista. Entonces, Milei cumple 2 roles. Primero, el rol electoral, que digamos veremos cuál es el derrotero, está sobre representado en los medios, etcétera, etcétera. Pero tiene un rol mucho más importante, que es el rol del sentido común. El rol de cuál es la racionalidad económica. Ese es el verdadero rol por el cual te meten la cuña a Milei, por lo cual le dieron tanto espacio que probablemente, como dijo Lili, a Frankenstein se le fue la creación. Entonces, yo creo que ese punto no es para tomarlo en broma, porque está trayendo como racionales cosas que ya fracasaron una y otra vez. Roberto dijo algo muy importante que me parece que no hay que dejar de lado. Sí. Ningún país que dolarizó pudo volver. Bueno, pensemos la potencia del peronismo kirchnerista o del kirchnerismo peronista. En el mundo, el experimento de las FJP, otro tema que trae el señor Milei, se llevó adelante desde las ideas de la Universidad de Chicago, desde las ideas de la Universidad de Harvard, una primera oleada en los países latinoamericanos, una segunda oleada en los países que habían sido aliados de la Unión Soviética. Esas fueron alrededor de 30 y pico de países, fueron los que privatizaron su sistema jubilatorio. Ningún país central, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia. No siguieron esa receta. Es para los ratoncitos que no son humanos, ¿no? Como fue, el neoliberalismo empezó con el golpe de Pinochet, fue el primer experimento y de ahí se exportó al mundo. Bueno, el tema de las FJP tuvo el mismo recorrido. El único país que logró recuperar esa situación fue la Argentina en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso cuando Roberto señala, guarda uno de los problemas de con el euro, uno de los problemas de la dolarización o de los países que pierden su moneda, como son los países, porque el euro, digamos, es la moneda de Alemania y Francia y punto. El resto se tiene que acomodar. Entonces los países que pierden la moneda, es difícil volver. Pero muchas otras medidas también. Fue solamente la visión y el coraje y la vocación por representar lo popular y lo nacional de Néstor y Cristina los que permitieron recuperar AISA, los que permitieron recuperar FJP, los que permitieron recuperar líneas, los que permitieron recuperar YPF. Entonces, tengamos claro esto, porque el proceso de los 90 fue un proceso de desposesión de la sociedad argentina. La desposeyeron de todo el capital que había acumulado durante su historia, privatizando todo lo que se podía privatizar, como decían Menem y Dromi. Ahora, entonces, eso lo sostienen como ideas buenas ahora. Pero por eso te digo, pero nosotros ya sabemos lo que pasó. Mira, cuando asumió Néstor Kirchner, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía ninguna cobertura en la Argentina. A número grueso. 1 de cada 2 no tenía cobertura. Podrá decir 55%. A número grueso, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía ninguna cobertura en la Argentina. Y los que tenían cobertura, hacía 15 años que tenían congelado el haber. Claro, 200 pesos. 15 años congelado el haber. Entonces,
Esa es la situación que recibió Néstor Kirchner. 12 años y medio después, con estas políticas que llevamos adelante y que son verdugueadas, denostadas, berretizadas por el mainstream, como le gusta decir, hechos económicos, el 100% de las y los adultos mayores tenían cobertura en la Argentina. Situación que dura hasta hoy, producto de las políticas de ese tiempo, y pusimos en marcha una ley de movilidad, antes de la recuperación del sistema previsional, que logró que teníamos los saberes más altos de América Latina el día que terminó Cristina. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que mirar los resultados. Lo único importante de las ideas son sus resultados. El resto podemos hablar horas. Lo único importante es el efecto que tienen. ¿Qué efecto tuvieron las ideas de Néstor y Cristina? Bueno, que casi se duplicó el PBI, que se generaron 6 millones de puestos de trabajo, que los adultos mayores tenían cobertura, que los ingresos crecieron y que la industria nacional se benefició. Y si querés, que los dueños de la tierra pudieron sacarse las hipotecas de encima y pagar y tener buena rentabilidad, porque ningún sector económico y social en la Argentina, el día que terminó Cristina Fernández de Kirchner, no estaba sensiblemente mejor que el día que asumió Kirchner. Entonces, me parece que nosotros tenemos que centrar la discusión en estos temas, en la importancia de la política monetaria, en la importancia de la política fiscal y en la importancia de la política exterior. 3 cosas, mirá, desde que llegó Macri a hoy, 7 años y medio, no hay una obra pública de relevancia en la Argentina. Eso es porque se alineó la política con los Estados Unidos. Entonces, miremos la película completa. Cuando es esto que decía Pedro, se habilitó el pago con yuanes, podrán decir que es una medida menor o que no es tan importante. Aunque salga mal hoy, juega. Es una semilla de un cambio estructural en la Argentina. Entonces, felicitaciones al ministro de Economía por eso. Cuando se acerca a los BRICS, es una gran política encontrar financiación. Y si yo fuera periodista económico o vinculado a los temas económicos, prestaría mucha atención a la visita de Sergio Massa a Brasil, que va a haber esta semana o la que viene, porque yo creo que estamos acostumbrados a encasillar a Sergio Massa en el Fondo Monetario. Y a mí me parece, lo dije antes de cuando empezó, él es un tipo que su terminal es la política argentina. Me podrá gustar más o menos las cosas que hace, pero su terminal es la política argentina. Y Cristina señaló algo de esto, y creo que hay que mirar este tema, ¿no? Que para él el mundo no es el FMI, que los BRICS existen, que China existe, que Brasil existe. Porque si vos dolarizás, podríamos hablar mil horas, como un perro, como dice la canción de Calamaro, pero si vos dolarizás y tus 2 principales socios comerciales no se rigen por esa moneda, muy mal te va a ir. Roberto, ¿qué pensás? ¿Y no piensan que es muy brutal que en Berlín se use la misma moneda que en Lisboa? Sí. Bueno, ese es el punto. Pero segundo, las ideas de Milei no se aplican en ninguna parte del mundo. De hecho, la segunda economía del mundo que tiene la mayor dinámica tiene una enorme injerencia estatal en sus decisiones. No, digo... por China. Lo digo por China. Lo digo por China y Estados Unidos también. Lo que pasa es que parece más alejado eso, pero lo digo por China. Entonces, me parece que hoy, en este contexto, hay que pensar varias cosas en un programa. Vos, al final, quedó pendiente esa pregunta y lo plantea Cristina. Hacia adelante, hay renta extraordinaria, porque la guerra va a seguir, el conflicto entre bloques va a seguir, y es como Argentina entra ahí en un proyecto inclusivo. ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? Hoy hay renta en minería, en agro, en energía. ¿Tiene con qué? El punto del programa es saber cómo logramos integrar ese beneficio en acuerdo con Sudamérica y en acuerdo con el bloque más dinámico, que es el más complementario con nosotros. Me parece que esa es una discusión de fondo para la Argentina. Es una discusión no menor. Y es la misma discusión que ha fragmentado la oposición. Porque más allá de las salvajadas que dice Milei, que no tiene viabilidad en términos de que no se aplica en ninguna parte del mundo, no hay sustentabilidad. Excepto que Milei está expresando una fracción del poder, que son los bonistas, que son los tenedores de bono de deuda, como la expresó Cavallo en su momento.
Estados Unidos y los tenedores de bono en su momento. No es que Milei no está anclado con nada. Lo que ocurre con el resto de Cambiemos, que hay sectores empresariales que le están diciendo, si va esto por acá, nosotros quedamos afuera. Y terminamos con BlackRock, comprando dueño de la todo. Argentina, Claro, digo, por poner un término. Me parece que la otra alternativa es la que plantea Cristina. Ese programa, que es la pata faltante, es un movimiento nacional y popular que comprenda el escenario internacional, que se comprende. Algo hablaba Amado, el ministro de Economía, Sí. que yo comparto, pero que lo comprenda, pero además que actúe sobre esos sectores de renta extraordinaria. Porque si es real, yo hablaba con Horacio Robelli, que es un gran economista y que trabajamos en equipo hace muchos años, y él me decía, mira Roberto, va a haber un superávit comercial el año que viene superior a los 20.000 millones de dólares. Así es. Bueno, si eso es así, ¿quién? No volvamos a dilapidar los 27 millones de dólares del 2020 y del 2021. A ver, la sensación que yo tengo Esa siempre... es la angustia. Claro. Pero ese es el programa, digo, vamos a tener con qué financiar y discutir cosas. Es que es muy injusto pensar la política de los próximos años, tomar decisiones que después no se pueden llevar marcha atrás, solamente porque durante un año no tuviste la cantidad de dólares suficiente Claro. y el año que viene te van a Pero sobrar. claro. Decir, pero entonces voy a tomar todas las decisiones ahora. Pero Milei está expresando un sector que le interesa que eso pase. ¿A quién le convino el anclaje del tipo de cambio durante los 90? A los sectores que mezclaban deuda con capacidad financiera en dólares para apropiar activos argentinos, públicos y privados también. ¿O no perdimos hasta las fábricas de galletitas? Sí. Básicamente quienes pensaban de lo financiero a lo productivo y lo al revés. Con un sistema judicial que permanentemente fue socio de quienes pensaban en contra de Corte los Suprema, intereses sí. del país y de lo que se llamaba y se sigue llamando el trabajo argentino. Y esto es importante decirlo. Es curioso. Porque todo esto, perdón Roberto, dale. toda esta movida que aparece en relación a la corrida cambiaria de la semana pasada coincide, o casualidad, con toda la movida del juicio a la Corte y las declaraciones de Marchi y toda esta basura que empieza a aparecer no solo acerca de la obra social, sino de lo que significa la putrefacción y la corrupción brutal del sistema judicial. Porque como decía Es Pedro que es un en el poder inicio, opaco, es el más opaco de todos. es un poder opaco y debemos empezar a prenderles la luz aunque no quieran. Así como lo de la CFJP se hizo a pesar de que con el pragmatismo nadie hablaba de eso. Bueno, este es el momento en que la ciudadanía, desde los feminismos, el sistema judicial, en los tribunales y en los juzgados de familia, es una brutalidad. Se le entregan niñas y niños a abusadores. Esto sucede permanentemente. Este es el sistema judicial. La discusión no empieza y termina en Estornel y Bonadío. Estamos hablando, por ejemplo, de la jueza Sabrina Citraro y de la secretaria Sofía Alvide, Pilar, jueza subrogante. Por ejemplo, tenemos listado, Julián, podemos hablar 1000 horas y no sé cuántas horas. Bueno, este es el sistema judicial y nada sería posible si este sistema judicial no funcionara como funciona. ¿Puedo redondear una idea que me quedó? Termina Roberto La y después crisis Pedro. del 2001 fue la crisis entre devaluadores y dolarizadores. Exacto. Y recordemos ahí... Y el Fondo Monetario en el medio. Y el Fondo Monetario que en agosto del 2001 le dice no te soportamos más, Caballo. Y arreglate. Ahora, en esa crisis, paradójicamente, un grupo mediático poderosísimo estaba parado del empresariado nacional y con pánico a que le hicieran un takeover le capturaran parte del paquete accionario de su empresa porque sus acciones habían caído en términos de dólares. Ese es el efecto. La discusión que hay hoy es una discusión, no que estamos igual que el 2001, pero la discusión en los sectores empresariales de lo que puede ser una gran devaluación, una depreciación de activos argentinos y la compra de los activos argentinos por actores con capacidad financiera para hacerlo, está puesta acá a flor de piel. Pero Roberto, entonces, pero ¿por qué no salen los empresarios a decir es una barbaridad lo que está diciendo Porque- Javier Milei o Y Juntos ahí por el no sé. Cambio? Bueno, lo que pasa de ¿Qué es que lo que pasa? a mí me parece que Cristina, aparte del programa, está planteando poner un acuerdo. Ya hace falta un acuerdo.
en el sentido de lo que está planteando Roberto. Bueno, lo viene explicitando eso. Bueno, lo yo hace creo rato. que ese es el otro tema clave. Aparte del programa, hay un acuerdo. Lo que pasa es que del otro lado no hay nadie que quiera acordar. Nadie agarra la batuta para el tema del acuerdo. Porque a mí me parece que esto no se sale sin un gran acuerdo. Pero Pedro, ¿con quién el acuerdo? Con los sectores empresarios, con los otros. Pero también empieza a haber diferencias dentro del mundo empresario. En aquellas economías más vinculadas a lo precario, el modelo es Mercado Libre, que tienen una posición mucho más anti-argentina, por ponerle un nombre, y algunos sectores más tradicionales, sobre todo de la industria, que podrían estar vinculados. Pero en el medio también tenés que en Argentina, toda persona que ha hecho plata quiere tener campo. Y quiere pensar como si siempre hubiera tenido campo. A mí me dicen campo, y pienso en Peretti. No. Hay una cuestión sociológica ahí de los devaluadores. Porque vos fíjate, el sueño aspiracional del empresario... Pero que eso es una cuestión cultural, digamos. Sí, hay mucho. Sí, bueno, algunos quieren tener es la vaca, un tipo que es súper eficiente, teniendo un banco o una fábrica de tornillos, que en el final de su cabeza quiere ser el que lleva la vaca... El mismo Aldo Ferrer... Es la desindustrialización de la renta. El mismo Aldo Ferrer renta. hablaba de la construcción del empresariado como un concepto político y atar los intereses del empresariado a los intereses nacionales, no a los intereses extranjeros. ¿Pero te parece que en tiempos de Kirchner y Cristina no lo tenían? Justamente eso voy a punto. Igual eran los que tironeaban. Por eso es un concepto político, que tiene que ver con la subjetivación no solo de con ese lo que actor ganan. político. Y quiero seguir un poquito con lo que decía Lili, porque vos fíjate que lo que pasa con el Poder Judicial y esos empresarios nacionales, en donde las medidas cautelar que habilitaban el Fuero de Constitución Administrativo Federal no los ayudaba, porque entraban textiles, bueno, todos productos que se hacían en la industria nacional obviamente salían perdiendo. Y no lo ven tan bien. Y algo que decía Lili que se puede traspolar a lo político. Cuando hablamos del Poder Judicial, más allá de los nombres personales, hablamos de una lógica del Poder Judicial familiar, corporativa, mafiosa, lo estamos viendo en la Comisión de Juicio Político. Y yo quiero decir que la flexibilización laboral, así como... De hecho, que se llevó a cabo en el gobierno de Mauricio Macri y tuvo a los sindicatos traspolando lo que se debía tratar en el fuero laboral al fuero penal, también está pasando con los trabajadores en el Fuero Nacional del Trabajo. Hay sentencias, la semana pasada salió uno del juzgado 29, donde responsabilizaban al trabajador por el delito de evasión por las ventas clandestinas de la empresa. Es decir, el laburante va a hacer un reclamo porque le pagan el salario en negro, un incumplimiento contractual o de forma no indocumentada, y el juez laboral dice, no, está mal, sos responsable del delito de evasión de la empresa, y lo manda al fuero penal económico. El laburante en el fuero penal. Esto de el capital que convierte a las víctimas... Esa es una característica. Yo quiero agregar una cosa, que todo esto está vinculado con la fragmentación política que también habla Cristina. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esa dificultad de que... Por eso yo digo que... Y Pedro, perdón, y los mecanismos de control. Sí, mi amor. Y los mecanismos de control, porque el Consejo de la Magistratura, que debiera sancionar jueces, está obviamente cooptado por Rosal y demás. Yo tengo acá dos hojas en blanco, en realidad no están en blanco, pero machirulo si seguís por ese camino. No, pero yo quiero el programa, porque esto está en blanco. Quiero empezar a anotar el programa que está pidiendo Cristina. Bueno, ustedes pueden pensar, ¿ustedes son parte o no? Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, muchos estuvieron ahí. Yo ya te digo un problema grave que tiene el programa. Y que no lo veo... No me digas el problema, decime lo que tengo que poner en la hoja. Sí, señor, tenés que poner una política agraria que no está explicitada en ningún lugar. En ningún lugar está explicitado el problema agropecuario en la República Argentina. Pareciera ser que el campo nacional y popular va a gobernar este país sin el principal sector exportador. Y dentro de ese tema, de la fragmentación política, por eso va a ser tan importante, junto con esta elección, se renuevan 130 diputados y 27 senadores. Sí, muy importante. Muy importante. Ahí la lealtad va a pagar más que el conocimiento para armar esas listas. Exacto. Porque en eso Cristina lo tiene muy claro. Porque si Cristina salvó su gobierno en el 2008 con el Grupo A, fue precisamente porque pudo sentar 119 legisladores con la mano levantada cada vez que tuvieron que hacer una medida, como la de la FJP, como todas las medidas que tuvieron que tomar, evitando el transfugismo. Sí. Bueno, ahí ese es otro dato central.
acá se va a armar acá tiene que armar, si no hay un acuerdo político entre varios sectores, el armado de la lista y el resultado electoral va a ser clave para que podamos salir de esto. No es un detalle menor, es el detalle a tener en cuenta. Por eso el programa tiene que ser tan importante. ¿Todos coinciden? Sí, claro. Muy bien, ya tenemos un punto adentro, Pedro. Bien. Anotame. Bien, a ver, encabeza la lista. Claro, lo que yo digo es cuando Cristina interpela, pareciera como que el público le responde Cristina presidenta, pero ella dice, no. Denme el programa. Denme el programa. Eso, No, sí. Cristina presidenta. Bueno. No, pero bueno, ¿y qué Eso pasa? es así. No, pero no está mal, Pedro. Está mal, pero es como decís vos. No, pero hay algo. Le devuelven a Cristina. Hay algo que tiene que ver con lo emocional, Julián. Quienes No. estuvimos en el teatro argentino, la energía, ¿o no? La energía, la emoción. Cristina, además, tiene una posibilidad que yo no he visto en ninguna otra lideresa ni en ningún otro líder, que es transitar con su discurso desde lo académico hasta lo emocional. Se quiebra, se enoja, vuelve a su pensamiento racional y vuelve a redefinir determinadas cuestiones. Es realmente produce, vos podés odiarla o amarla, lo que nunca va a poder decir la historia es que no existió. Mientras que muchos otros que andan circulando no van a pasar a la historia. Y si todo el mundo está hablando del discurso de Cristina en el teatro argentino. No, pero es cadena nacional, no todo el mundo está hablando hace días y días. Pero Roberto, yo lo que quiero es hay algo promovamos que ella dice, al casillero Julián, 1, digo. Hay algo que ella dice que me parece que también lo hemos dicho acá. La ciudadanía y en primer lugar la militancia tiene que ponerse a generar militancia para armar ese programa y para que vos tengas qué cosas escribir en tu por papel. eso no, pero Cristina dijo, yo tengo todo, yo hago la tarea. Te mando Miren, una acá carilla. está. No, acá la tengo. Guarda que te la manda de verdad, yo le Esto está creo. escrito mientras Cristina hablaba, yo anotaba todas las ideas porque me parece. Además, mirá, todo. Julián, el tema central, el tema impositivo. aunque no querramos verlo, es el tema del fondo. Sí. El tema La central deuda. es el tema del fondo. Entonces, el del fondo. Porque la deuda privada tendrás otros mecanismos para discutirlo. Pero el tema del fondo te deja sin política monetaria, sin política fiscal y sin política exterior. Menudo, es casi un no país. No se puede, claro. Entonces, yo entiendo que hay que ser pragmático en cómo se aborda este tema. Pero me parece que es momento de encontrar algún mecanismo de participación de la ciudadanía en el tema del fondo. Y con una propuesta bien clarita. Porque ese programa, si no empieza por la cuestión del fondo, empieza mal. Y esto no quiere decir que no tenés que discutir, que no tenés que negociar, que no te querés sentar. Tenés que salir del contrato de adhesión. Y Cristina lo planteó en su momento. Sergio Massa tenía una idea de un acuerdo con el fondo muy distinto al que terminó llevando adelante Guzmán, con el tema de plazos y plazos de gracia. Entonces, yo creo que el tema uno es el tema del fondo. O sea que la gestión de Massa en este contexto sirve mucho porque podría generar un cierto margen, es decir, podría lograr algún tipo de margen de autonomía. Yo creo que cuanto más audaz sea en abrir el frente de política exterior, mejores resultados va a tener en la negociación con el fondo. Que golpea a China y que golpea a Brasil, decís vos. De mínima. Sí. Porque lo vimos lo que dijo la generala norteamericana, ¿no? Claro. Para ella, la economía argentina es un problema de seguridad nacional de Estados Unidos. Claro. Bueno, yo me pregunto, para la seguridad nacional de Argentina, ¿quién está pensando cómo funciona la economía y dónde está la frontera argentina? Entonces, el tema 1 es ese. El tema 2 es el shock distributivo. Argentina no puede tener el nivel de ingresos de la población que tiene. Y mucho menos cuando vos tenés una situación de crecimiento económico. Claro. Sí, claro, como la que teníamos Eso es una cuestión que, en definitiva, hay que modificar. Hay que modificar necesariamente. Hay que ver el tema inflacionario, acometerlo de verdad. El tema impositivo. Bueno, y además los recursos pero temas que naturales, la población, me parece que el programa tiene que ser posible de que sea aprendido con H por la población. Bien. Para que sea una herramienta también en este tránsito que viene hacia adelante. Y el tema de la obra pública es un tema, el tema de las tarifas de los servicios públicos, pero todo lo que hablamos hace eje en el Fondo Monetario Internacional. Nos queda muy poquito tiempo, me gustaría una breve definición. Amado ya la tenés adentro, así que ya ahí la definición, no, ya está acá, está en el listado. LTA. No, Amado. Roberto. Bueno, siguiendo lo de Amado y ligado al fondo es el ordenamiento del sector externo. Administración de comercio exterior, control
muy claro del proceso de exportaciones y, como dice Amado, nuestra inserción internacional. Buena parte del éxito de los mandatos de Néstor y Cristina tuvo que ver con la inserción internacional en Sudamérica y el vínculo estrecho con Brasil. El crecimiento de Brasil era el crecimiento nuestro. Esto es muy claro, esto es muy así. Hay que ir por ahí. Claro. Y sí, A mí poneme Pedro. balanza. La balanza del puerto. Balanza antes del puerto. Pesar las Control de exportaciones. Un tema más. Y el tema, pará. Eso es importante. Sí, señor, paro. Y el tema... A mí no me dijiste, y mi el amor. tema... Pará, porque no puedo hablar. Y el tema impositivo. El 4.6 de exenciones impositivas que planteó Cristina en su El costo tributario. El costo tributario. Hay que revisar la ley de agroindustria que se mandó al Congreso y que está pronto a sancionar. Porque esa ley es otra alicuota, el agregado de alicuotas quebrada más. Esa es una ley inconveniente para la cuestión fiscal, inconveniente que no trae ningún beneficio, excepto para los promotores, que es Ciara Sec y las grandes empresas transnacionales. una fracción del empresariado. Una fracción del empresariado. Que le interesa una salida exportadora con algo de valor Con agregado. devaluación. ¿Nati? Sí, no, la verdad que yo lo que quisiera es saludar a todos los trabajadores y trabajadoras mañana en su día, es un día trascendental. Quiero ratificar que, como siempre hablamos de la base económica y la disputa de la puja distributiva, lo trascendental que es no solamente en términos inflacionarios, que es una forma también de despojar el salario de los laburantes, sino ver la historia, ¿no? Cristina hablaba del retorno, la historia, cómo surgieron los mártires de Chicago, con las conquistas históricas de la reducción de la jornada, también con un juicio injusto y terminaron en la muerte. Y es lo mismo que sucedió en el 30, en la Resistencia y por sobre todo en la última dictadura cívico-militar y en el gobierno de Mauricio Macri. Así que un fuerte abrazo a quienes efectivamente producen la riqueza de este país. Muy bien, doctora. Reforma judicial feminista. Inmediata, me parece que sin reforma judicial no hay ninguna posibilidad, y un ministerio de niñeces y adolescencias, porque tenemos un problema gravísimo con los derechos humanos de la actualidad. Y en el programa tiene que figurar en primer lugar en la agenda aquella cuestión que refiere a la efectividad de los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este país. Me abrazo a Alba Rueda, que está siendo en este momento acosada simplemente porque pretende ser quién es. Y la iglesia le dice, ¿sabe qué? No, mire, acá usted sigue siendo quien era. Así que, Alba, te queremos y te acompañamos. Bueno, un beso grande para el gallego Ubeira, para Úrsula Vargués, que hoy no ha podido acompañarnos, y un saludo grande y afectuoso a la familia de Guillermo Biersba, economista fallecido en las últimas horas, muy querido. Muy leído en el cohete. Muy leído, yo lo respetaba muchísimo en términos intelectuales. Muy comprometido y muy brillante. Así es. Yo he tenido el gusto de entrevistarlo en Recalculando el año pasado, leía siempre sus notas, hemos charlado por teléfono también, lo llamaba a veces para que me diera una lectura, ¿no?, distinta, esa gran valía que tienen algunos y preclaridad en términos de cómo abordaban muchas cuestiones. Así que este saludo afectuoso para toda la familia. Nosotros nos despedimos, señoras y señores, nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Hemos tenido mucho acompañamiento en el día de la fecha, les agradecemos muchísimo. Ganamos. Bueno, no importa. La pregunta de Pedro. Pedro me pregunta. Pedro, ganamos, Pedro. Ahora bien, muy bien. La pregunta de Pedro cuando te digo una cosa, y eso que no se mide en las provincias de Argentina. Bueno, hay mucho acompaamiento en las provincias. Porque hay un gran acompañamiento donde uno va a encontrar seguidoras y seguidores de Caníbales, que la verdad que vamos con la gira de Caníbales. Caníbales de gira. Bueno, ahí está. Nos vemos en el Gomonte. El Caníbales móvil, ahí ya estamos saliendo. Bueno, el Canimóvil. Ahí está, hasta el próximo domingo. Chau.